Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a nuestro Salvador Jesucristo y vi imposible perderme. Bienvenido a tu programa Clases Bíblicas. Para nosotros siempre será de gran placer compartirles un mensaje de vida para vida eterna. Gracias por estar conectados. Estamos en Clases Bíblicas con propósito. No se les olvide dejar tu comentario, compartirlo y bueno, decirle a las personas cuánto Cristo nos ama. Les saluda tu servidor Giovanni Triana. Y a mi derecha, nuestro hermano Miguel Florido, que siempre nos acompaña para dar una voz de aliento y muy en especial transmitir el mensaje de nuestro Salvador Jesucristo. Miguel, Dios le bendiga. Gracias, Giovanni, gracias, porque una vez más tenemos la oportunidad de poder conectarnos con ese público maravilloso. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar un tema muy, pero muy interesante, que lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 33. Pero no sin antes, y es el consejo divino, debemos, antes de abrir la palabra de Dios y entrar a meditar en ella, debemos pedir sabiduría del cielo. Recuerda que el lenguaje que se habla en esta tierra, valga la redundancia, es terrenal. Pero este lenguaje es divino, por ende hay que encomendarnos a Dios y que siempre nos dé un corazón sincero, un corazón deseoso de querer aprender de su palabra. Por eso vamos a orar en este momento pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Así es, así que a todos los que estén allí les pido que por favor nos acompañen cerrando sus ojos. Maravilloso Dios que moras en las alturas de los cielos, queremos agradecerte una vez más por un día que nos has regalado de vida. Amén. Un día en el cual hemos sentido tu compañía, tu protección y tu dirección. Señor, permite que en este momento, al abrir tu palabra, contemos con tu bendición, amén, con la compañía de tus santos ángeles y tu Santo Espíritu. Permite que este mensaje, Señor, llegue a todas estas personas que necesitan de ti. Permite que este mensaje cumpla el propósito de cambiar vidas para vida eterna. Amén. En Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, realmente en un programa anterior habíamos dicho y habíamos hablado sobre Isaías 5, sobre este dueño de la viña, ¿cierto? Dimos cierta simbología. Y hoy vamos a continuar con Mateo 21, del 33 en adelante, porque allí nos vamos a dar cuenta que Isaías 5 estaba hablando en una parte profética también, ¿cierto? Pero yo quiero poner una pregunta o un ejemplo. Cuando nosotros como padres dejamos una responsabilidad a nuestros hijos, ¿cierto? Nos vamos a trabajar y la responsabilidad es, digamos, hacer el oficio de casa. Okay. Algo de pronto sencillo. Y cuando llegamos a casa, ¿cómo nos gustaría tener entonces la casa? Ver el cumplimiento del mandato que dimos. Exacto, que se haya cumplido. Pero la pregunta es, cuando llegamos y nuestros hijos están acostados viendo televisión o allá en su celular y la casa sigue igual, toda desorganizada, ¿cómo nos sentimos nosotros? Hoy nos vamos a dar cuenta, entonces realmente el cumplimiento de Isaías 5, ¿cierto? Y cómo se siente pues ese dueño de esa viña al darse cuenta de que no se hizo lo que él había mandado. Lo que había mandado. O sea, según la introducción que está dando Miguel y queridos amigos que están ahí conectados, que nos oyen, Isaías, el Señor le envía un mensaje a Isaías, Isaías 5 del 1 al 7, profetizando, y el cumplimiento lo vamos a ver ahorita en Mateo, capítulo 21, 33 al 46 al 47. Bueno, entremos en materia. Abramos la palabra de Dios en Mateo. Repetimos, libro de Mateo,
capítulo 21, versículo 33. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Como título tiene Parábola de los labradores malvados. Vamos a leer versículo 33 y 34. Vamos a irnos con una actividad de leer 2 versículos y entramos en materia a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar por medio de esta parábola, Miguel. Así es. Versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Bueno, aquí en esta parábola hay mucha, pero mucha simbología, como pasaba en Isaías 5:1 al 7. Así que vamos a tocar parte de esa simbología y comienza diciendo, hubo un hombre padre de familia. Tenemos claro que la simbología, ese padre de familia es ¿quién? Nuestro Dios, Dios, sí. ¿Verdad? Nuestro Dios. El cual plantó una viña. Habíamos dicho en el programa pasado que esa viña era ¿qué? El pueblo de Israel. La verdad no lo decía ni Miguel, ni lo decía este servidor, pues lo dice la palabra de Dios. Dice que también lo encerró con una cerca y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó. Sí, esa torre, el templo, a la luz de la Biblia, ese templo hermoso, y dice que la acercó. Nosotros sabemos muy bien que esa cerca equivale, simboliza a la ley de Dios, Miguel. Amén. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es que dice la arrendó. O sea, esa viña, todo lo que el Señor hizo no era de ellos, todo provenía del Padre. Entonces cuando a uno le arriendan algo, pues eso no nos pertenece a nosotros. El Señor como tal le escogió un pueblo para predicar un mensaje. Pero ¿cuál era ese mensaje? Era un mensaje de amor, era un pueblo que tenía que mostrar el carácter de Cristo. ¿Cómo se iba a mostrar el carácter de Cristo? Pues obedeciendo a la cerca, sí, obedeciendo a la ley de Dios. Cuando nosotros nos enamoramos de Cristo y comenzamos a obedecer a la ley de Dios, comenzamos a tener un buen carácter, buena personalidad, buenas acciones. Pero el Señor dice que la arrendó. Y ese arrendar quiere decir, les di mi mensaje para que no se apropiaran de mi gracia. Porque la salvación, mire Miguel y queridos amigos que están ahí conectados y que nos oyen, la salvación no depende de una iglesia. La salvación no depende de una doctrina, no depende de un pastor, no depende de un predicador. Simplemente la salvación depende de Cristo. Bueno, y corrijo algo, también depende obviamente de Cristo y la doctrina de Cristo, claro está. ¿Qué más podemos extraer de estos 2 versículos, Miguel? Bueno, aquí lo que usted decía ya lo habíamos tocado en Isaías 5. Sí, lo estamos Podemos recordando. recomendarlos a ellos que miren el video pasado, que ahí se está dejando muy en claro lo que son todos estos simbolismos. Ajá. Pero realmente debemos entrar en la parte de arrendar. Uh-huh. No sé cuántos propietarios hayan allí, ¿sí? De un carro, de una casa, una finca, pero cuando usted arrienda hay un contrato, ¿sí? En ese contrato, cuando usted lo arrienda, quedan haciendo como un pacto, ¿sí? En el cual se comprometen los dos. Uno lo entrega confiado de que el que lo arrendó va a responder. Y algo que me causa curiosidad es que, ejemplo, usted va a arrendar un apartamento y le dicen, mire, está pintado, mire las puertas cómo están, la cocina, mire, se la entrega, mejor dicho, perfecto nuevo. Estado. Nuevo. ¿Qué es lo que quiere decir entonces esto? Que así como se lo entrego, me lo debe devolver. Igual, pero bueno. Y si no hasta un poco mejor sería más agradable. No, sería buenísimo, pero eso... Eso es muy difícil.
A lo que voy es de que cuando usted va a recibirlo, pues se da cuenta que no cumplieron con el trato, ¿sí? Y entonces usted entra a poner su cláusula, ¿cierto? En rigor. Bueno, yo lo entregué así, usted me lo tiene que entregar de la misma manera. Esa es la forma en como el Señor quiere que nosotros le devolvemos o hagamos parte del Evangelio. ¿Qué fue lo que arrendó? Pues nos damos cuenta que arrendó, vamos a decirlo desde este punto de vista, su carácter, Amén. su ley, Sí, ¿cierto? Señor. Sus mandamientos. Eso arrendó y quiere que nosotros lo cuidemos, ¿cierto? Y demos a los demás ese mismo trato que él dio. Cuando usted hablaba de que era un pueblo en especial, pues claro, cuando nosotros vamos, digamos, al pasado y nos damos cuenta del pueblo de Israel, el Señor, ¿qué no hizo para sacarlo de Egipto, de esa esclavitud? Oh, ¿Cierto? maravillas. 10 milagros, vamos a decir, ¿cierto? En el cual ellos se dieron cuenta de que eran especiales para él. Después, bueno, nosotros nos damos cuenta, pasaron 40 años, ¿cierto? Porque el Señor quería que ellos se apropiaran de lo que él les iba a arrendar. Así es. Era un pueblo especial y yo quiero decir, no hay que ir hasta el pasado hoy en día. Hoy somos un pueblo especial. Y usted decía Amén. algo que me gustó mucho y es, no por religión, porque aquí no estamos tratando de imponer una religión, estamos tratando de dar un mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el pueblo, el Señor quería que fuera especial para que llevara ese mismo mensaje de salvación. Que el Señor dio. Mira, es que es claro, vea, la Biblia dice, la palabra de Dios, yo no he encontrado un texto, Miguel, y si ustedes lo encuentran, por favor escríbanlo. No hemos encontrado un texto, personalmente, en todos los años que yo llevo estudiando la Biblia y caminando con Cristo, que Jesús se haya levantado y decir, mira, yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy de esta religión. El Señor se levantaba y decía, amen a Dios, amen al prójimo. Y pues eso se resumen en los 2 mandamientos nuevos, Así que es. son los mismos mandamientos de anteriormente. ¿Sabe Los 4 mandamientos para amar a Dios. qué decía él? Me deleito en hacer la voluntad de mi Padre. Exacto. Esa era la religión de él. Entonces, nuestra religión tiene que ser amar a Dios, amar al prójimo, y en esto se cumple toda la ley. Así es. Y es sencillo, es sencillo. Entonces, simplemente no sabemos en qué doctrina está, ni en qué religión está, pero te aconsejamos que Cristo es relación y simplemente ve a esa doctrina que obedezcan los 10 mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén, así es. Mire que el 34 dice que cuando se acercó el tiempo de recoger los frutos, envió a quienes, a los labradores. Es como decir, usted arrendó su apartamento, ¿cierto? Y envía a un cobrador por el arriendo. Se acercó la fecha de pago y entonces usted envía. Y lo que quería el Señor era que encontrara frutos. Uh-huh. ¿Qué era el fruto que quería recibir? Pues usted lo dijo ahorita muy bien. Un carácter. Un carácter hermoso. Transformado, cambiado, ¿cierto? Claro. A semejanza del Cristo, dueño del terreno. Del dueño del terreno. Sigamos porque más adelante vamos a tocar estos puntos también. Vamos a ver el versículo 35. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos lo mismo. Ahora usted decía algo. Voy a tomar, digamos, la ilustración que tú haces. Arrendé y mando a unos amigos a cobrar, y vaya sorpresa, por no pagar el arriendo, lo matan. Esto está mostrando aquí el texto. Diga, eso es lo que está pasando hoy en día. Y eso es lo que, y no solamente, eso pasó en el pasado y está pasando. Pero aquí vamos a hablar porque labradores, siervos, ¿y qué simboliza eso? Así es. Mire que yo quiero, me puede ayudar leyendo Jeremías
26, 23. Yo mientras tanto hoy voy a ir buscando otro. Jeremías 26, 23. Sí. Ok. Sí, puede ayudarme con ese. Y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son los siervos y cuáles son los labradores. Porque hoy en día quiero decirle, Joanny, que esos labradores es a la persona que se le arrendó. Quiere decir que eran personas importantes para Dios. Okay. Personas, y vamos a decirlo de un punto de vista, vamos a hablar, digamos, de Moisés. El Señor escogió a Moisés para darle un mensaje, ¿cierto? Y sobre él dejó toda la responsabilidad de su viña, porque Moisés era el encargado de transmitir un mensaje a todo el pueblo. Entonces, listo, hasta ahí vamos bien. Pero los siervos quieren decir que está todo el pueblo y los siervos llegan a decir, vengo por el arriendo. Esos siervos tenían la facultad, la autoridad moral de llamarle la atención a los que habían arrendado. Y sabe que hoy en día yo lo veo de este punto de vista. Cuando usted se acerca a una persona a decirle, mira, es que en la palabra de Dios dice esto, esto, esto y esto, como llamando la atención o dando un consejo o ayudándolo para que cambie el rumbo en el que va. Ese es el siervo, ese es el trabajo del siervo. Pero así a los labradores no les gusta. ¿A quién le gusta que le digan ese trabajo está mal? Yo creo que es mejor así, así, así. Pues claro, usted como que se siente, digámoslo, de un punto de vista ofendido, porque yo también sé lo que estoy haciendo, pero llega otra persona y me dice, así no es, hágalo de esta manera, pues usted dice, no, ¿cómo así? Pero ¿qué dice Jeremías entonces 26, 23? Ok, leo. Estos sacaron de Egipto a Urías y lo llevaron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y arrojó su cuerpo a una fosa común. Imagínese usted, ¿qué está diciendo ahí? Una persona que quería dar un mensaje correcto, lo que encontró fue la muerte. Por eso pongo el ejemplo, una vez más, de que cuando yo estoy haciendo mi trabajo, pero llega otra persona y me dice, así no es, pues yo me voy a sentir airado. Ajá. Y en ese caso, ¿cierto? Lo que hacen es sacar el profeta de Dios y matarlo. ¿Por qué? Porque estaba dando un mensaje de advertencia. De así no es así. Ok. Y mire, tengo otro, Hebreos 11, para que nos acompañen ahí, 36 y 37. Mire cómo lo podemos tomar. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Nosotros podemos dar cuenta que el pueblo de Dios siempre fue rechazado, pero no todo, sino ¿quiénes? Los que él enviaba a cobrar el arriendo o los que iban por el fruto. Estos siempre eran los que llevaban la peor parte. En el pueblo de Dios siempre se ha manejado algo, y es que están los líderes, que son los que tienen, digámoslo de un punto de vista, el mensaje directo por Dios. Sí. Y ellos son los encargados de expandirlo al pueblo, ¿sí? Pero aparte de eso, el Señor mandaba a unos profetas, que son los siervos, que eran los que despertaban en esos líderes un conocimiento y les decían, esto está mal, ¿sí? Entonces, hoy en día tenemos que darnos cuenta que nosotros debemos aceptar un llamado de atención por parte de un siervo de Dios. Ok, o sea que lo que hace el Señor es arrenda la viña, que sí es el pueblo de Dios, pero hay unos dirigentes, hay unos sacerdotes, pero tristemente estos sacerdotes se desvían. El mensaje era exacto, pero se desvían del propósito de Dios y comienzan a crear falsa doctrina. De ahí donde vienen muchas religiones, porque se tergiversa todo el evangelio, comienzan a hacer cosas que no es a la luz de la Biblia. Vamos a poner un ejemplo, muchas personas, y quizás tú no diezmas, quizás tú no ofrendas. A mí me lo han dicho, yo sé que a ti también te lo han dicho, pero ¿cómo vas a diezmar y cómo vas a ofrendar para enriquecer un pastor? Mira, es que nosotros no ofrendamos y diezmamos para enriquecer un pastor. No lo hacemos es porque no queremos robar a Dios. Así es. Entonces, estaban los sacerdotes, los líderes, y al ver el Señor que estos líderes y estos sacerdotes
están haciendo las cosas mal, pues ahí es donde envían los profetas, ¿verdad? Pues para darle lo que tú decías, un mensaje de, hey, no hagan eso está mal. Yo quiero corroborar con otro texto, Sí. el 23:34, acerca de esos profetas, dice, y esos siervos, por tanto yo os envié profetas, sabios y escribas, de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué hicieron con los profetas? Matarlos. ¿Qué hicieron con los escribas, con los que el Señor permitía que escribieran el texto? Esos sabios, miren, los líderes religiosos, los mataron. Mataron a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque eran enviados por Dios para dar un ¿qué? Un mensaje de advertencia, un mensaje bonito. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Pero ustedes están haciendo las cosas mal. ¿Tenía que enviar los profetas? Claro, miren, nosotros somos esos siervos que hoy te estamos diciendo, apártese del mal. Así es. Un día llegó un siervo de Dios, un hermano mío, y me dijo, Giovanni, el estar tomando, el estar fumando, está acabando con tu vida y con tu salvación. Dios se personifica por medio de ángeles en estos siervos, y gracias a ese hermano, yo estoy aquí transmitiendo el mensaje. Amén. Pero ¿qué hicieron ellos? Imagínense que mi hermano me dijera a mí, Giovanni, busca de Dios, acércate a Dios, y yo en vez de decirle gracias, yo haber matado a mi hermano. Eso hicieron estas personas, los profetas les dijeron, acérquese a Dios, no hagan así, ¿y qué dice? Los apedrearon, los mataron. Seguimos con el versículo... Pero antes de que siga, yo quería poner dos nombres y uno era Elías. Ok. ¿Sí? Aunque sabemos que no fue muerto por nadie, está en el Porque él reino fue de los trasladado cielos, al fue cielo. trasladado al cielo, pero no conoció muerte. Así pero es. sí fue sentenciado a muerte. Y perseguido. Perseguido y todo esto. A lo que hoy es eso. Cuando nosotros actuamos de una manera correcta, dirigidos por Dios y demostrando ese carácter que es la ley de Dios, ¿sí? Pues siempre vamos a encontrar ¿qué? Opresión, enemigos. Sí, enemigos. ¿Sí? Y el otro que quiero mostrar, porque ahorita con el versículo que usted va a leer, no quiero entonces adelantarme, pero es Juan el Bautista, un hombre que preparó el camino para el Mesías, pero ¿qué encontró? La muerte, porque lo que hacía él era mostrar el pecado de los demás. Entonces, a veces como que pensamos, ¿será que le decimos al hermano, al amigo que está equivocado? Sentimos a veces como miedo, porque no lo echamos de enemigo donde yo le diga que está errado. Pero, ¿cuál es el deber la cumplido misión de nosotros? o el deber de nosotros? Hermano, es decirle a las personas con buenas palabras, Ajá. ¿cierto? En su momento. ¿Y saben qué dice? Que si usted gana esa alma, hermano, nosotros también nos estamos salvando. Amén. Así es. Hay que decir las cosas con buen tacto, Sí. con mucha sabiduría, con mucho amor, como el Señor siempre Así es. como siempre el Señor nos reprendió. Bien, seguimos. Ahora le matan los siervos los profetas, y el versículo 37 es donde viene algo muy triste. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apedrémoslo y apoderémonos de su heredad. De su heredad. O sea, Dios envía a los profetas, ahora Dios envía al hijo, y en vez de respetar la vida del hijo, que dice, este es el heredero, necesitamos matarlo para quedar con la todo. viña, con todo. Oiga, es triste, ¿no? Que sí, triste. Por eso yo decía Elías y Juan, porque estamos hablando de esos profetas y de los siervos, pero ahora entonces Dios dice, ¿qué más voy a hacer? Y aquí es donde encontramos el cumplimiento profético de Isaías 5, ¿sí? Este es el cumplimiento con el Hijo, con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Dios dice, ¿qué más puedo hacer para ayudarlos? ¿Sí? Pues dice, bueno, vamos a enviar a mi Hijo. Él los va a hacer caer en cuenta, ¿cierto? Los va a hacer reflexionar. Pero ¿qué dice?
más los labradores que estábamos hablando, que son esas personas encargadas del mensaje de Dios, en ese tiempo eran sacerdotes, ¿cierto? El sacerdote y el sumo sacerdote. ¿Y qué dice? Cuando vieron al Hijo, lo único que sintieron fue repudio. ¿Por qué? Porque el Hijo, si nos damos cuenta y hablamos de la vida de Cristo Jesús, nunca dio mal testimonio. Jamás. Y a través de ese testimonio, lo que hizo fue ¿qué? Levantar enemistad y persecución. Yo siempre he dicho, Giovanni, que cuando usted hace las cosas bien, la gente que está haciendo las cosas mal no le gusta. Y siempre van a tratar de hacerlo caer, porque usted está haciendo las cosas bien. Es honesto, ¿cierto? Es humilde. Entonces, como los demás no entran en ese mismo aspecto suyo, mire, hoy en día vamos a un trabajo y usted ¿qué es lo que encuentra? Mire, lo vamos a decir desde este punto de vista y ojalá pues ninguno esté pasando por eso. Pero ejemplo, usted llega como nuevo a un trabajo y le dicen, aquí, lo cogen todos, aquí se trabaja de esta manera. Se hace esto y esto y esto, siempre para beneficio de ellos, y lo vamos a decir, robando al jefe. Tristemente. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Como usted dice, no hermanos, qué pena, pero yo en eso no entro. Entonces ya usted se convierte en el enemigo. Cuando ellos. Cristo Jesús empieza a mostrar los errores de los sacerdotes a través del ejemplo, porque estamos hablando, la cerca eran los 10 mandamientos, la ley de Dios, ¿cierto? Amén. Y el Señor Jesús lo que hacía era ayudar, era servir. Y usted sabe que cuando, digamos en sábado, ellos habían puesto cargas que ni siquiera ellos eran capaces de llevarlas. Entonces, que si un animal caía en un hueco no se podía sacar si era sábado. Pero el Señor dijo, ¿cómo así? Vamos a ayudarlo, ¿cierto? Darle de comer, sanar en sábado. Entonces esto fue algo que no les entró en contradicción con ellos porque ellos habían dicho no se puede hacer nada. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el Hijo no les convenía a ellos y por eso decidieron empezar a tener pensamientos, ideas para matarlo. Sí, claro, es impresionante donde dice, pues matémoslo, porque ese es heredero. Recordemos que esta parábola es una simbología que se está cumpliendo en el tiempo de Jesús, sí. Y días después, pues de verdad es que lo matan, la nación judía, los líderes religiosos que tergiversaron el evangelio, que Satanás hizo la astucia por medio de ellos. Mira, ¿cómo comprobamos de que Jesús sí es el heredero de esta viña? Yo quiero leerle Hebreos 1:2, perdón. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Jesucristo. Claro. ¿Quién es el heredero? ¿Y quiénes son los coherederos cuando aceptamos a Jesús? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que guardamos sus mandamientos. Somos nosotros. Entonces es triste que enviaron los siervos, los profetas, lo mataron. Ahora el Señor dice, les voy a enviar a mi Hijo. Y se encarna, ¿sí? No se reencarna, porque es muy diferente, sino se encarna y los envía a la nación y los quiere acoger como la gallina junta a sus pollitos, los ama, los abraza y no se dejan. Mira, eso puede estar pasando contigo. Cristo Jesús, ¿qué no ha hecho por la viña? O sea, por ti y por tu hogar. Te abraza, te consiente, te da alimento, te da un vestuario, te da un techo. ¿Hay dificultades? Sí, claro. Pero siempre está la solución en Cristo. Y a pesar de eso, tú no has querido entregarle la vida a Él. Nosotros te invitamos hoy, en especial Jesús, que aproveche a Jesús, a su misericordia, porque tarde que temprano la gracia se acaba. Cristo viene y lo único que Él quiere es llevarte al cielo para vida eterna. Amén. Seguimos avanzando, teniendo en cuenta de que el heredero es Cristo Jesús, como usted lo leía y pues lo ha afirmado, y la luz y a la palabra de Dios lo ha confirmado. Bien, seguimos estudiando. Ahora dice, pues matémoslo. Pero mire, cuando llega un pensamiento aquí, se convierte en un hecho.
Hay un pensamiento que dice, las palomas pueden volar encima de tu cabeza, pero de ti depende si te hacen nido. ¿Qué quiere decir ese pensamiento? Los pensamientos llegan a la mente, pero de nosotros depende si los volvemos en acciones. Ese pensamiento llegó, matémoslo y vamos a ver qué pasó. Mira lo que nos dice el versículo 39. Tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mira, yo quiero contestar eso con Hebreos 13:12, porque dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, imagínense, para santificar, para darle gracia, para darle perdón, tenía que todo cumplirse. Y dice, mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad, o fuera de la puerta, cumpliéndose lo que estaban diciendo aquí en Mateo. Entonces nos damos cuenta que el Señor hace una pregunta. Se llevó a cabo lo que usted está diciendo, el pensamiento. Idearon estrategias y los llevaron, ¿no? El Señor muere en una cruz, fuera de la ciudad. Lo crucifican. Pero aquí lo interesante, Giovanni, ¿sabe qué es? Y dice la pregunta, ¿qué hará aquellos labradores cuando Él venga? Y lo que más me gusta de todo eso es la respuesta que dan ellos mismos. Ellos mismos dan la respuesta. Pero la pregunta queremos hacerla hoy para todos. ¿Qué pasará con nosotros cuando venga Cristo Jesús? ¿Será que encontrará buenos frutos o malos frutos? ¿Sí? ¿Será que si aceptamos los llamados de atención a través de los siervos de Dios? ¿A través de la palabra de Dios o no? Porque noten la respuesta de ellos mismos. Le dijeron, a los malos destruirán sin misericordia. Ellos mismos estaban dando ¿qué? Su pago, su condena. Sí. Y arrendará su viña a otros labradores que les pague el fruto a su tiempo. Ellos mismos estaban diciendo, pues ellos tendrán que morir. Y pues es mejor que ese dueño de viña pues se la arriende a otras personas que realmente le cumplan con el objetivo que es dar frutos a tiempo. Entonces es duro, Giovanni, darnos cuenta que nosotros mismos hoy podemos dar nuestro destino. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día con Dios? ¿Sí? Y nosotros nos vamos a dar cuenta cómo vamos a terminar con Dios. Ahorita usted hablaba del juicio y es una realidad. Y entra en este contexto. Claro, y es una realidad. Tiene que haber un juicio. Así es. Entonces, mire, si nosotros damos cuenta cómo estamos con Dios, nos vamos a dar cuenta, Giovanni, cómo va a ser mi juicio. Realmente, cómo estoy con Dios, cómo estoy con el prójimo, y de esta manera vamos a ver nuestra recompensa desde ya. Amén. Recordemos algo. Siempre todo lo que hagamos, sea bueno o malo, un día compareceremos ante el tribunal. Por eso es tan importante guardar la ley. Siempre lo hemos dicho, pues lo dice la palabra de Dios. A mí la ley nunca me va a salvar. Pero en el juicio, la regla, el principio del juicio va a ser la ley. No me salva, pero sí me condena. Entonces mejor es guardar la ley. Claro. Y recuerde que nada lo decíamos, ¿para qué sirve la ley? Y decíamos, llevándolo al contexto de aquí de la ciudad, pues cuando usted pasa el semáforo en rojo, lo que quiere hacer la ley es protegerlo. Es que no es para nada más. Mostrarle lo que está haciendo mal. Sí. Bien, versículo 42. Jesús le preguntó, ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Entonces,
Ahora comienza el Señor a hacerle esta pregunta. ¿Ustedes no creen que han desechado la piedra de ángulo? Bueno, eso tiene mucha simbología, ¿verdad? Pero así rápidamente nosotros sabemos muy bien que en el libro de Efesios, y yo quiero que lo leamos, Efesios capítulo 2, versículo 20. Mira lo que nos dice Efesios 2:20. Vamos a leerlo para quedar claro como tal. Efesios 2:20, porque viene diciendo esa piedra que desecharon. Dice la palabra de Dios: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Hay un texto tergiversado, Miguel, y yo voy a abrir un paréntesis. Después lo cierro rápidamente. Muchos piensan sobre un texto que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le está diciendo a Pedro. Pedro no es la iglesia. Pedro mucho menos es la piedra. La piedra es Cristo Jesús. Amén. Y sobre esa piedra se edifica el pueblo de Dios. Entonces desecharon a Cristo, la piedra de ángulo. Y no solamente dice eso, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado. Es para ellos. Dios tenía esos mensajeros y ellos rechazaron a Cristo. Ahora este evangelio es dado a estos cristianos, también el Espíritu Santo a estos gentiles, para que ellos prediquen el evangelio. No es que solamente el pueblo de Israel eran los salvos, no. Pero el pueblo de Israel sí tenía un privilegio, que era mostrar ese carácter, eso bonito de Cristo. Pero ahora lo tenemos nosotros. Nosotros somos ahora el Israel espiritual. Ahí hay gozo y hay tristeza a la vez. Sí, tristeza claro, por ellos. Por ellos. ¿Cierto? Y gozo por nosotros. Y gozo por nosotros. Porque, mire, aunque también se puede convertir en tristeza para nosotros si caemos en los mismos errores de ellos. Claro. La pregunta es, ¿cuándo desecharon ellos esa piedra? Noten ustedes aquí en Lucas, vamos a ir a Lucas 23. ¿Cuándo desecharon ellos esa piedra? Mire usted, dice, mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y a las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y si nosotros indagamos un poco más, nos damos cuenta que los sacerdotes, los principales de la sinagoga, fueron los encargados de llevar a Cristo a la muerte. Y aparte de eso, fueron los que encargados de mostrarle al pueblo que ese Jesús estaba equivocado. Todo el pueblo se unió a ellos para crucificar a Cristo. Pero aquí yo encuentro responsables, Giovanni. Uno, los sacerdotes. Los líderes de iglesia. Y eso va para todos los líderes de iglesia. Para todos. Todos los que pretenden o creen que son líderes de un evangelio. Uh-huh. Mire, y también la responsabilidad en el pueblo, porque a veces colocamos nuestra mirada en los hombres y no en Dios, ¿sí? A veces le creemos a un pastor o a un dirigente de iglesia, cuando realmente cada palabra que salga de la boca de nosotros dos o de cualquier persona que ustedes escuchen, vayan a la Biblia, corroboren, porque eso es el mandamiento. Es que está escrito, escudriñad las escrituras. Amén. Por nosotros mismos. Amén. No escudriñen al pastor, al anciano, al amigo, no, sino vayan a Cristo Jesús y van a salir de muchas dudas, ¿sí? Pero cuando habla de, usted dijo los gentiles, yo quiero devolverme ahí un poquito. En el 21, Mateo 21, dice, verso 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, ¿sí? Pero los publicanos, ¿cierto? Los ladrones y las rameras las le creyeron. Y dice, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. A mí esto realmente, Gianni, sí me da escalofrío y me da felicidad, porque quiere decir que el evangelio y el reino de los cielos no es para personas perfectas, que se creen perfectos hoy en día. Claro, el reino de los cielos es para perfectos,
pero para los que se creen perfectos hoy en día, no es. Es para toda persona que está en una vida de ociosidad, de maldad, de pecado, pero que llega a un punto donde reaccionan, reconocen a Dios como su Salvador y empiezan a caminar a través de la ley y a través de ese carácter que es el que estamos mostrando hoy. Entonces, por eso dice que delante de nosotros irán ladrones, prostitutas, ¿cierto? Y añade viciosos, todo lo que quieran, porque a veces nosotros nos creemos santos, pero la realidad es que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y si nosotros pensamos que estamos bien, pues estamos como los sacerdotes de esa época. Así es, esta parábola es muy diciente, ¿verdad? Bien, terminamos con este programa leyendo el versículo 44 en adelante. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Realmente me gusta mucho y me quedo con esto hoy para todos. Si la piedra angular es Cristo Jesús, y hablándole a los maestros, los que saben de construcción, saben que debe haber una base fundamental, que es la que va a sostener toda la edificación. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que caigamos en esa piedra, pues puede que haber cambios, transformaciones. Será quebrantado. Será quebrantado. Exacto. O sea, ese orgullo que tengo, pues el Señor lo va a doblegar y me va a convertir en una persona humilde, sencilla, amorosa. Eso es cuando caigo sobre la piedra que es Cristo Jesús. Pero cuando la piedra cae sobre mí, voy a ser como desmenuzado. Quiere decir que no hay oportunidad para mí. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy que tenemos vida es día de oportunidad. Hoy la invitación es para que caigamos sobre la piedra que es Cristo Jesús y poder reconocer nuestros errores, Giovanni, darnos cuenta de que si estamos haciendo las cosas mal, pues hoy podemos arrodillarnos y decirle al Señor: Señor, perdóneme, yo estoy haciendo las cosas mal delante de tus ojos, pero quiero no ser como los sacerdotes de esa época, quiero ser como los ladrones y las prostitutas de esa época, que reconocieron al Maestro, al Mesías, aceptaron y se apartaron, y hoy en día son contados como buenos siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mira, es un mensaje que viene del cielo. No importa cómo esté tu vida, lo que importa es que reconozca cómo está tu vida. Decía Miguel, claro está que lo dice la palabra de Dios: el que caiga sobre Cristo será quebrantado, será ayudado. No rechaces a tu Salvador. Estos líderes religiosos lo rechazaron y muy triste será ese día en aquel juicio. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de ser aquellos hombres que un día el Señor nos sacó de las tinieblas y nos llamó a esta luz admirable. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de decirle: Señor, aquí tienes un hombre pecador. A eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabe quién es ese hombre o esa mujer que se había perdido? Ese eras tú y ese era yo. Te invito a que oremos y reconozcamos a nuestro Salvador Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos que eres un Dios de amor. Eres un Dios que exige y quiere que andemos como tú andaste. Pero no vamos a poder solos. Por eso hoy te invitamos y te queremos decir: Señor, queremos amarte así como tú nos amas. Queremos obedecerte así como tú obedeciste en esta tierra. Ayúdanos cada día a ser esos hombres perfectos, pero no en nuestra perfección, sino en tu justificación hacia el hombre, en tu perfección para nosotros. Quédate en nuestro medio y permita, Señor, que este mensaje persuada el corazón tanto de las personas que nos oyen y también el corazón nuestro. Gracias por oírnos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga. Gracias por conectarse.